Como ya se os ha avanzado, el motivo de esta comparecencia es presentar la segunda conferencia política de Sortu, que se va a desarrollar este año bajo el lema Erritmo Abisitu. Tal como decidimos en el Congreso de Refundación de Sortu en 2016, Sortu organizará todos los años una conferencia política para darle comienzo al curso político. La de este año tendrá lugar el 29 de septiembre en el recinto Refena de Iruña, y el objetivo de la conferencia, digamos que es doble. Por un lado, y para dar comienzo al curso, es el lugar para compartir la lectura y los retos políticos que desarrollamos en forma de asamblea. Y por otro lado, aprovechamos esta cita para que sea un punto de encuentro y pueda valer también para reforzar lo que viene siendo nuestra comunidad, la comunidad de la izquierda abertzale. En cuanto al contenido concreto, diferenciamos dos bloques. Por una parte, haremos balance del curso pasado y el análisis de la situación política actual, y, por otro lado, concretaremos lo que denominamos el plan político, nuestras apuestas políticas y los retos concretos para el curso político que viene. Por lo tanto, es una cita importante tanto para Sortu como para su militancia, y tal y como recoge el lema Erritmo Abisitu, en ella queremos definir cuál va a ser nuestra aportación, la aportación militante para impulsar el proceso soberanista en Euskal Herria, y en la cual definiremos cuáles vayan a ser nuestros retos o nuestras apuestas en esta dirección. Decimos que la aportación militante de cientos de personas de la izquierda abertzale para trabajar mano a mano con quienes están en las luchas sociales, quienes están en favor del derecho de las mujeres, mano a mano por el derecho a decidir, mano a mano para traer a casa a las personas presas y refugiadas políticas. Y, sin duda, este curso, como apuesta importante, mano a mano dentro de Euskal Herria Bildu, para hacerle frente a las diferentes citas electorales. Y, en definitiva, la aportación de cientos, de miles de militantes para impulsar el proceso soberanista en Euskal Herria, para impulsar un futuro mejor para todos y todas las ciudadanas de Euskal Herria. Hacemos, por lo tanto, desde aquí un llamamiento a nuestra militancia y nuestra base social para que tome parte en la conferencia política, para lo cual la inscripción está habilitada hasta el 26 de septiembre. Y, por último, queremos aprovechar este momento también para que, al igual que el año pasado, en la conferencia política se dará un reconocimiento, se hará un acto de reconocimiento a una persona del ámbito internacional que ha realizado una aportación a Euskal Herria durante el tiempo, y sobre este tema, pues, Gorka Lejabarrieta nos dará más concreciones. Sí, bueno, como he dicho anteriormente en euskera, queremos aprovechar también la conferencia política y cada una de las conferencias políticas que realicemos a futuro para homenajear y dar las gracias a un compañero, a un amigo de la comunidad internacional que nos haya ayudado a lo largo del tiempo. El año pasado homenajeamos a la activista suiza Verena Graf y al militante republicano irlandés Pat Rice en un acto muy emotivo. Y este año hemos decidido homenajear al militante sudafricano Ronnie Kasrils. Ronnie tiene una trayectoria y una relación con el pueblo vasco, y más concretamente con la izquierda abertzale, muy larga, de muchos años. Lo consideramos un compañero y un amigo también. Pero, como he dicho, Ronnie es principalmente un militante y un activista sudafricano. Ronnie comenzó su andadura profesional como guionista, y es a partir de la masacre de Sharpeville de 1960 que empieza a militar políticamente de una manera más importante. Se hizo militante en aquella época del Congreso Nacional Africano, del ANC, por sus siglas en inglés. Pronto también ingresó en las filas del Partido Comunista Sudafricano y participó en 1963 en la creación del MK, que es conocido como el brazo armado del ANC.
y cuyo primer comandante, como todos sabemos, fue Nelson Mandela. A lo largo de los años y durante toda la época del apartheid, hasta su derrocamiento, Ronnie tuvo muchas y diferentes responsabilidades importantes dentro del Movimiento de Liberación Nacional de la ANC. Me gustaría destacar que estuvo ya en la Unión Soviética, en Odessa, en la década de los 60, recibiendo entrenamiento militar y político, que fue luego de gran ayuda para el resto del MK. Fue miembro del Consejo Militar de la ANC y trabajó en la comunidad internacional representando a la ANC y al Partido Comunista de Sudáfrica en innumerables lugares, sobre todo en Londres, pero también estuvo de manera muy activa en Suazilandia, Botswana, Lusaka, Maputo, etc. En el 83 fue nombrado comandante de información del MK. Y luego me gustaría recalcar que antes de las elecciones del 94 y durante la época del proceso de paz y el proceso de transición, fue miembro del Consejo de Transición sudafricano, que llevó al fin del apartheid y a las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica. En el primer gobierno de Nelson Mandela fue viceministro de Defensa y posteriormente ocupó otras carteras. Fue ministro de Agua y Bosques para el gobierno sudafricano y fue también ministro del Servicio Secreto sudafricano. En Euskal Herria conocemos especialmente la labor que Ronnie desempeñó en el proceso de desarme de ETA, ya que Ronnie, como miembro de la Comisión Internacional de Verificación, jugó un papel y tuvo un rol muy activo en todo ese proceso. Pero, como decía, la relación de Ronnie con Euskal Herria, la relación de Ronnie con el pueblo vasco y, sobre todo, con la izquierda abertzale, data de mucho antes también. Y bueno, sin más, es por todo ello que nos gustaría este año dar la bienvenida a Ronnie, homenajearle y dar las gracias por todo ese trabajo de solidaridad que ha hecho por este pueblo, que ha hecho por este movimiento de liberación nacional, y estamos orgullosos y honrados de que Ronnie vaya a estar con nosotros también presente en la conferencia política en Iruña.